Hola mi querida familia, un feliz sábado para todos. Aquí les saluda su pastor Homero Salazar. Muy contento, muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes para desarrollar lo que es el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Y aquí pues ya preparados para compartir con ustedes este momento especial, espiritual, que nos ayuda de alguna manera a poder llegar a una conclusión unidos con relación a lo que estudiamos esta semana. Esta semana la lección ha estado muy interesante porque hemos reforzado nuestro conocimiento acerca del trabajo, del método evangelizador, podríamos llamarlo así, a través de los grupos pequeños. Muy bien, vamos a orar y vamos a empezar nuestro repaso. Cierren sus ojos donde estén. Dios Todopoderoso, te damos gracias por haber cuidado de nosotros. Tú sabes perfectamente, Señor, que estamos viviendo momentos muy especiales en la historia de este mundo y nosotros que no estamos en tinieblas con respecto a esto, pues hemos depositado nuestra confianza plenamente en ti. Señor, oramos por la cantidad de personas que están enfermas, algunas de ellas muy graves, que tu Espíritu esté con ellas, que si es tu voluntad, Señor, puedas levantarlas, darles una oportunidad. Y también oramos por aquellos que todavía estamos sanos, que estamos tratando de protegernos para que este virus no destroce nuestra vida, Señor. Pero sobre todas las cosas, confiamos en ti y entendemos que tú tienes el control de nuestra vida. Y gracias por darnos la oportunidad de estar juntos para repasar nuestra lección de escuela sabática. Oramos por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, bueno, la lección esta semana, muy interesante, una forma apasionante de participar. El centro será la bendición que es el poder participar, el poder dar nuestros talentos, nuestros dones y unirnos a un grupo pequeño o formar un grupo pequeño. Obviamente en este momento muchos de los grupos pequeños, por esta situación que estamos viviendo de la pandemia y el distanciamiento social, no se pueden reunir de manera presencial. Pero sí lo están haciendo utilizando y echando mano como misioneros digitales. Ese es el nombre que le hemos dado a nuestro esfuerzo misionero aquí en la Florida Conference. Los misioneros digitales pues no paran y por lo tanto utilizan las redes sociales y utilizan también el Zoom como para reunirse a través de los grupos pequeños. También el FaceTime en los teléfonos celulares está dando la oportunidad de poder tener conversación y diálogo con varias personas y bueno, echando mano de eso, del WhatsApp, en fin, se están reinventando los grupos pequeños ahora. Muchos grupos pequeños están trabajando, dando estudios bíblicos, compartiendo lectura bíblica y profunda para poder seguir creciendo y tener latente en nuestro corazón no solamente nuestra confraternización, nuestra intercesión en la oración por otros, sino también nuestra misión, el compartir la palabra con otras personas. Pero de eso nos habla la lección y vamos a tratar de resumir todo lo que estudiamos esta semana. La lección 10, ya increíble. Ya vamos por la segunda lección en medio de esta cuarentena, de este distanciamiento social. Muy bien, el tema entonces de nuestra lección, una forma apasionante de participar. En la introducción, el texto bíblico es precioso. Mateo 9, 37 y 38. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. O sea, el campo está listo, hay mucho por cosechar, pero necesitamos obreros para que apoyen en la cosecha. Y ese es el punto, y hacia eso apunta justamente el hecho de que podamos participar de los grupos pequeños y entregar nuestros talentos y dones para que de una manera apasionante a través de ellos
podamos alcanzar, predicar el Evangelio y cumplir con nuestra misión. Y entonces, aquí en la introducción, en la parte final dice, en la Biblia los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, para aumentar nuestro conocimiento de la palabra, para profundizar nuestra vida de oración y para capacitarnos para dar testimonio. Nos capacita y damos testimonio. Entonces, acá hay 4 cosas que destaca nuestra lección. Por lo tanto, dice, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios. No es el método, es uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de la palabra, con lo cual se fortalece nuestra fe, profundizar nuestra vida de oración, e intercedemos los unos por los otros en un grupo pequeño. La iglesia grande se divide en grupos pequeños y así hay un líder que pastorea ese grupo y ese grupo se prepara, se fortalece, se llena de conocimiento de la palabra, profundiza su vida de oración, interceden los unos por los otros, se preparan, se capacitan y cumplen la misión. Esto es muy importante. Y entonces, en la primera parte de nuestra lección, se toma como una especie, diríamos así, de metáfora, podríamos llamarlo así, para afianzar la idea en este maravilloso plan de salvación de cómo Dios mismo, como grupo pequeño, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajan a favor nuestro en este maravilloso plan de salvación. Y nuestra lección nos hablaba de Génesis 1, 2 y 26, de la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ustedes ya conocen este punto. Y también en Efesios 3, 8 y 9. Voy a leerles rápidamente estos textos. En esta primera parte, nuestra lección los presentaba así. Génesis 1, 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí la lección destaca, en el principio creó Dios. Esa palabra Elohim, Dios, es una palabra con la terminación im del hebreo que normalmente indica pluralidad. Y entonces en Génesis 1:26, este Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos ver cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo son una unidad, es un grupo pequeño, nuestro Dios poderoso, trinitario lo podríamos llamar así. Nuestro Dios poderoso trabaja a favor nuestro. No solamente nos crea, sino también nos redime. Y en este plan de redención, lo expliqué alguna vez por aquí, el Padre planifica tu salvación, Jesucristo la ejecuta en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la completa en nuestro corazón. Allí está la misión del Dios Trino como equipo trabajando a favor de la raza humana. Por eso dice Hebreos 1, 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora viene la obra del Espíritu Santo, dice Efesios 3, 8 al 9. A mí, que estoy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo anuncia este evangelio. Entonces, nuestra lección decía, así como Dios tenía tareas diferentes y trabajan juntos en una unión indivisible, así también nosotros podemos trabajar en los grupos pequeños, unidos en un equipo para poder alcanzar lo mismo que Dios
ha querido alcanzar y quiere alcanzar para cada uno de nosotros: la salvación de las almas. Los grupos pequeños fueron idea de Dios primero, aunque hay que tener cuidado, y aquí aclara la lección, de usar analogías con respecto a muchos de los aspectos misteriosos de Dios. Podemos usar libremente y digamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conformaron el primer grupo pequeño en la historia de la salvación. Ellos participaron juntos en la creación de la raza humana y participan juntos en la redención de la raza humana después de la caída. ¡Qué maravilloso! Dios hace posible todo esto. Por lo tanto, entonces, los grupos pequeños pueden tener múltiples propósitos, y esos propósitos los estudiaremos en nuestra lección. Por lo tanto, vamos a ir ahora a la parte 2. En la parte 2 se nos habló de los grupos pequeños, como lo muestra la Escritura. En la Biblia tenemos numerosos ejemplos de pequeños grupos que oran, que tienen comunión, que se animan unos a otros y trabajan para Cristo. Estos grupos pequeños no solamente permiten que los integrantes compartan responsabilidades, sino que también sus integrantes utilicen sus dones al servicio del Señor. Es decir, que los grupos pequeños pueden proveer la oportunidad para que el Señor nos use de una manera plena al servicio de la causa, de la obra, del reino de Dios en esta tierra. ¡Qué maravilloso! Yo sé que tú y yo hemos asistido a muchísimos, yo mismo he dado seminarios y capacitación para grupos pequeños, y entendemos que es uno de los métodos. Yo siempre agradezco a Dios porque Él no nos dejó solamente con la visión de enviar en parejas misioneras a sus discípulos, sino que Él mismo formó su equipo, Él formó su grupo pequeño. Y yo siempre he pensado, un grupo pequeño que se divide en parejas misioneras logra realmente avanzar mucho con la misión. En esta oportunidad, en este tiempo de distanciamiento social y de cuarentena, pues lamentablemente eso que es presencial no lo podemos realizar a plenitud, pero se organizan hoy los grupos pequeños de manera online y podemos seguir trabajando en parejas, individualmente, en el grupo pequeño, cumpliendo con nuestra misión. Entonces, en esta parte, dentro del marco de las Escrituras, utiliza como ejemplo de la formación de los grupos pequeños el consejo que le dio Jetro a Moisés. Y aquí en el texto aparece claramente, a ver, déjenme que voy a ponerlo en su lugar, Éxodo 18, 21 al 25. Vamos a leerlo acá porque por algún motivo ese texto 18, 21 al 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 18, 21 al 25. Ustedes conocen ese texto. Dice: además escoge tú, le dijo Jetro a Moisés, entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, virtud, verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo lo que dijo. Entonces Moisés escogió varones de virtud de entre todo Israel y los puso por sobrejefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo, esto está en el verso 26 ya, en todo tiempo. En fin, el consejo del trabajo en grupos pequeños ya viene desde el Antiguo Testamento también. Así que cuando un ministro, cuando un pastor, cuando una iglesia grande, cuando los líderes de obra misionera, los líderes de escuela sabática ya se dan cuenta de la importancia del trabajo en grupos pequeños, empiezan a echar mano de esto. Y ahora yo les voy a dar mi opinión
también con respecto al tema de los grupos pequeños hoy en la actualidad y sobre todo en nuestra iglesia adventista. Por el momento, déjenme nomás ver aquí un poquito la siguiente parte que quiero comentarles, porque es una cita muy importante que aparece aquí. Dice: cada individuo en el campamento de Israel se convirtió en parte de un grupo de 10 dirigido por un líder piadoso. Él a la par, el número más pequeño, un grupo de 10. Estos grupos pequeños eran un lugar para resolver problemas, pero también era mucho más. Eran lugares de comunión, donde se podían prevenir problemas y cultivar la vida espiritual. En grupos como estos, las personas podían formar relaciones estrechas y afectuosas que podrían ayudar a todos los involucrados a resolver los problemas que enfrentaban. Sin duda, en aquel entonces, al igual que ahora, las personas luchaban con problemas con los que otros podían ayudarles a resolver. Por lo tanto, los grupos pequeños brindan oportunidades para el compañerismo cálido, afectuoso, el crecimiento espiritual y la resolución de problemas. Esto es verdad. En una iglesia grande, el pastor y su equipo de ancianos no pueden atender a todos. Pero cuando la iglesia se ha dividido en grupos pequeños, ya les voy a dar yo mi opinión, mi visión con respecto a esto. Es mucho más fácil poder conducir a la iglesia y ver un crecimiento integral, biopsicosocioespiritual dentro de nuestra iglesia. Los especialistas, dice nuestra lección, nos han dicho, los especialistas en el trabajo de grupos pequeños, que de 6 a 12 personas es suficiente para que un grupo pequeño pueda crecer, luego multiplicarse. Entonces, el propósito de Jesús al llamar a sus discípulos, a los 12 discípulos, era prepararlos tanto espiritualmente como en forma práctica para su misión al mundo. En comunión con Él crecerían en gracia. En el contexto de sus reuniones de grupo pequeño, aprenderían a ministrar de manera más efectiva. Día a día, mientras observaban a Jesús atender las necesidades de las personas a su alrededor, aprenderían observando cómo usar sus dones, sus talentos. El propósito del grupo pequeño de Jesús era tanto de educación espiritual, o sea, capacitación, entender la misión, apoyarse mutuamente para desarrollar a plenitud sus dones y cumplir con la gran comisión. Interesante, crecemos en el grupo y luego cumplimos colocando nuestros talentos al servicio del Señor con la gran comisión. Muy bien, vamos ahora sí a la parte número 3, organizados para servir. En esta parte, pues utiliza un verso que ya hemos utilizado en algún momento en nuestro repaso, Primera de Corintios 12 al 25, utiliza específicamente la ilustración acerca del cuerpo, la misma que utiliza el apóstol Pablo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo cuerpo fuimos todos bautizados, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí entra la ilustración. Ustedes ya la conocen, saben que cada miembro del cuerpo es sumamente importante, por más pequeña que sea. Entonces, sobre la base de esta ilustración, nuestra lección nos decía: Pablo no solo revela la importancia de los dones espirituales en la vida de la iglesia, sino también sugiere un modelo de cómo se pueden organizar. Él aborda los dones espirituales en el contexto del cuerpo de Cristo y cómo pueden funcionar. Y la lección decía: el cuerpo tiene diferentes sistemas, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema óseo, todo esto. Así lo mismo, cada grupo pequeño es como un pequeño sistema dentro de la iglesia. Funciona mejor la iglesia cuando se organizan en sistemas o grupos. Entonces, esto nos habla de un entorno en el que podemos usar mejor nuestros dones espirituales para hacer crecer al cuerpo de Cristo. ¿Dónde? ¿Dentro de qué? Dentro de un grupo pequeño. Los grupos pequeños
brindan el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales y pueden convertirse en el corazón del ministerio misionero de una congregación local. Y aquí yo voy a incluir algo muy importante. De manera natural, ya nuestra iglesia está dividida en grupos pequeños. Yo les voy a decir algo que posiblemente ustedes van a decir, pero pastor, ¿de dónde sacó eso? Pero como somos libres pensadores también, uno puede compartir sus ideas. Miren, nuestra iglesia se organizó desde muy temprano en grupos pequeños que nosotros conocemos como las clases de escuela sabática. La clase de escuela sabática es el grupo pequeño, yo diría natural, que la iglesia tiene. Todas nuestras iglesias, sean grandes, pequeñas, medianas, están divididas en grupos pequeños llamados clases de escuela sabática. Yo los llamo grupos de acción de escuela sabática. Esos grupos pequeños formados por un maestro asociado, por un secretario o un director por un secretario misionero, ese grupo pequeño es el grupo natural que tiene la iglesia. Y la misión de la escuela sabática, que es la que estamos estudiando hoy, la misión de la escuela sabática, los 4 objetivos, les expliqué alguna vez en estas clases, son 4 objetivos definidos. Número 1, estudio de la Biblia. Número 2, confraternización. Número 3, apoyo a las misiones mundiales. Y número 4, compartir la palabra de Dios, testificar, ganar almas. Son 4 objetivos que tiene la escuela sabática que no distan de lo que es un grupo pequeño. Y yo creo definitivamente que esa división natural, esos grupos pequeños naturales de la iglesia, no pueden ser descuidados, no nos podemos descuidar. Es más, un pastor que quiere tener éxito necesita revitalizar la escuela sabática, darle la visión misionera del grupo pequeño. ¿Cuántas veces nosotros, Elena Harmon de White, nuestra profeta, ha escrito consejos? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? La escuela sabática es el corazón de la iglesia, la escuela sabática es el motor de la iglesia, la escuela sabática es la agencia ganadora de almas. Perfecto. ¿Por qué? Porque eran los grupos pequeños naturales, que hay que revitalizarlos, dándole la visión, volver otra vez a educar, a entrenar, a capacitar, para que la escuela sabática, más allá de su reunión sabática para repasar la lección, la escuela sabática, en términos normales, por supuesto, ya estamos en pandemia, pero la escuela sabática pueda convertirse en ese grupo pequeño que se reúne también en la semana para cumplir misión. ¿Qué más importancia y qué más tiempo puede tener una clase de escuela sabática que se reúne todos los sábados y que luego cumple misión reuniéndose una vez por semana en la casa de alguno de los miembros, y cada miembro colocando su talento y su obra para poder llevar el evangelio, dividiéndose la escuela sabática en parejas misioneras? Por eso yo llamo a las clases de escuela sabática grupos de acción de escuela sabática. Entonces, muchas veces yo sé que se pueden formar diferentes grupos pequeños con diferentes intereses y es muy bueno, pero el grupo pequeño que no tiene una visión misionera muere en el intento, se muere como un grupo social. El grupo pequeño, para que viva, necesita tener una visión misionera, y eso lo tiene la escuela sabática: estudio de la Biblia, confraternización, donde se intercede, se ora, se ayuda mutuamente, el apoyo a las misiones mundiales, visión misionera, y la ganancia de almas. Entonces, revitalizar la escuela sabática sería como un objetivo primario para cualquier ministro, para cualquier pastor. De esa manera, el grupo pequeño cumple con una misión clara. Noten, y yo siempre pienso que Elena Harmon de White, cuando escribe acerca de los grupos pequeños, está refiriéndose a las escuelas sabáticas, que es la división natural que la iglesia tiene para poder lograr la misión. Mira lo que dice la cita. Dice: la formación, esto está en Testimonio para la Iglesia, página 7, verso 24. Fíjense: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Cuando ella dice grupos, ¿en qué está pensando? Yo no dudo de que está pensando en los grupos naturales de la escuela sabática. Dice: si hay muchos miembros en la iglesia, organícese en grupos para trabajar, no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros, mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por amor
y la unidad y estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Esta es la visión de la escuela sabática. No estoy diciendo que no tengamos, que no se formen otros grupos. Estoy diciendo que tenemos ya algo, una estructura natural que podemos revitalizar. Es menester hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Pueden formarse otro tipo de grupos y es más, se apuntó mucho a que ese tipo de grupos se formen. Pero se olvidó un poco que los grupos naturales están dentro de la escuela sabática. Entonces, personalmente considero que la directiva de escuela sabática, estoy hablando de la estructura propia de nuestras iglesias, la misma directiva de escuela sabática no puede ser una directiva aparte de la directiva de obra misionera o de ministerio personal. Deben trabajar juntos, debe ser la misma directiva, porque todos los voluntarios y todo el ejército que tiene obra misionera está dentro de la escuela sabática. Cuando esa directiva trabaja unida, entonces se revitaliza y la escuela sabática y sus grupos pequeños, que son las clases, los grupos de acción de escuela sabática, pueden lograr esta maravillosa misión que los grupos pequeños tienen, que no es diferente. Estudio de la Biblia, confraternización, apoyo a las misiones mundiales y la ganancia de las almas. ¿No les parece? Bueno, si ustedes están de acuerdo conmigo, levanten su mano donde estén, aunque yo no los pueda ver. O escriban en el chat, como todo el mundo hace. Escriban, estoy de acuerdo, pastor. En fin, bueno, esa es la idea que yo quería compartir con ustedes. En otras palabras, nuestra iglesia está organizada para servir. Y esta cita es muy importante porque es aplicable tanto a la estructura natural de grupos pequeños. En las iglesias tenemos 6, 7, 8 clases, 4 clases, son grupos pequeños que organizados como grupos pequeños, como grupos de acción de escuela sabática, cumplen perfectamente con nuestra misión. Muy bien, vamos a la parte 4. La parte 4 dice los grupos pequeños del Nuevo Testamento. Y aquí ya menciona algunos ejemplos interesantes. La iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento. En unos pocos años pasó de ser un pequeño grupo de creyentes a decenas de miles de fieles. ¿Dónde se reunían? No habían templos. ¿Por qué crecieron? Porque se reunían en las casas. Se reunían en las casas. Bueno, ahora todo el mundo está en su casa. Todos estamos inclusive transmitiendo de nuestras casas, no nos podemos unir. Pero naturalmente ellos se reunían en las casas y hay ejemplos, muchos ejemplos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se reunían en las casas y crecían y cada casa se convertía en una iglesia. Por eso algunos llaman a los grupos pequeños en ciertos lugares hogares, iglesias. ¿Ya? En fin, dice entonces, hubo muchos factores que contribuyeron a esta afluencia de creyentes y a este fenómeno de rápido crecimiento. El ministerio de Jesús sembró la semilla del evangelio y preparó las multitudes para aceptar la predicación de los discípulos. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió poderosamente en el día del Pentecostés sobre los discípulos, que unidos en oración ferviente, uno de los factores que contribuyeron para el rápido crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento fue su estructura organizativa de grupos pequeños. Los pequeños grupos fueron determinantes para esto. Y nos da algunos ejemplos. Nuestra lección allí nos lleva prácticamente a, déjenme que voy a colocar aquí mi texto, Hechos 18, 1 al 5. Y entonces menciona aquí diferentes lugares donde Pablo y por supuesto mencionaban los nombres de las personas. No voy a leerlo todo porque ya el tiempo se me está yendo. Pero aquí se mencionan nombres de las diferentes personas y eso evidencia de que eran grupos de hogares pequeños en las casas donde todos se conocían. Por ejemplo, Hechos 18, 1 al 5 dice: después de estas cosas Pablo salió hacia Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y en Hechos 20, 1 al 4 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y noten ahora cómo recuerdan cada nombre. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Esto nos está demostrando a nosotros que la misión se cumplía en las casas y que al estar juntos todos se conocían y se apoyaban mutuamente. Esto es lo maravilloso que destaca nuestra lección. Es fascinante notar cómo Lucas menciona algunos de los nombres de aquellos con quienes trabajó Pablo. Para Lucas, cada uno era importante. Lo conocía por nombre. Para Pablo, se apoyaron mutuamente en su ministerio misionero. Aunque el número de nombres que mencionó fue pequeño, eso ayuda a demostrar el punto sobre la importancia de trabajar estrechamente unos con otros, incluso en pequeños números, grupos pequeños. Mis hermanos y mis amigos, esto es maravilloso. Hay mucho que decir, obviamente, pero tenemos el desafío. ¿El desafío cuál es? El poder comenzar juntos un grupo pequeño o participar de un grupo pequeño. Pero sobre todo, el poder, para mí, de manera especial, revitalizar nuestra escuela sabática. Si tú eres miembro de una clase de escuela sabática, tú ya eres miembro de un grupo pequeño. Y ese grupo pequeño tiene que superar la etapa teológica, la etapa que es solamente reunirnos para estudiar. Tenemos que avanzar hacia los objetivos que tenemos como grupo pequeño de escuela sabática. Estudiar la Biblia, confraternizar, apoyar a las misiones mundiales y cumplir con la misión. Capacitarnos y cumplir con mi equipo la misión. Vamos a la última parte y con esto estaremos cerrando nuestra lección. Dinámicas de los grupos pequeños. Es la última parte de la lección. Los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer su iglesia. Son refugios seguros para que las personas expresen sus problemas y discutan preocupaciones mutuas. Brindan oportunidades para el crecimiento espiritual en el contexto de las relaciones afectuosas. Y ahora nota, esto me llamó la atención y lo subrayé. Inicialmente muchos no cristianos se sentirán más cómodos participando en una reunión de grupo pequeño en un hogar que asistiendo a un servicio tradicional de la iglesia por primera vez. Así que yo les insto, yo les motivo a que ustedes puedan revitalizar sus escuelas sabáticas, formar sus grupos pequeños para cumplir con la misión y darle la oportunidad a familiares, amigos, a vecinos de venir antes de ir al templo, a nuestras casas, brindándoles cariño, afecto. Siempre es mucho más fácil que alguien, un amigo, alguien que tú conoces, venga a tu casa para participar de un momento de oración, de una cena, donde puedan ustedes desarrollar la palabra de Dios y mostrarles este maravilloso mundo de bendición en el que tú y yo ya estamos metidos hace mucho tiempo. Entonces, me encantó la parte donde dice: los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar por sus preocupaciones mutuas, compartir una cálida comunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse para el servicio, ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros y participar juntos en actividades misioneras. El grupo pequeño
marca la diferencia. Una clase de escuela sabática convertida en un grupo de acción de escuela sabática, un grupo pequeño de acción misionera, es una bendición para la iglesia, para el grupo. Y yo voy a cerrar con esta idea porque esa es la que yo prácticamente es la que me gusta mucho, y como pastor he practicado esto en mis iglesias con relación a los grupos de acción de escuela sabática. Ya, yo insto, motivo a los pastores, a los líderes misioneros, a los líderes de escuela sabática. Yo considero que escuela sabática y obra misionera tienen que ser un solo equipo. Y el ejército de ellos está formado en cada clase. Y allí es donde nosotros trabajamos toda la visión misionera de nuestra iglesia. Clases que se reúnen los sábados y clases que se reúnen como grupo pequeño misionero para cumplir la misión en la semana. Esto en términos, digamos, normales, sin el COVID dando vueltas por afuera. Entonces, hoy nos hemos reinventado, hoy estamos trabajando con los grupos pequeños a través de Zoom y me encanta saber que se está compartiendo la palabra de Dios. Hay varios y hay nombres que se les ha dado a los grupos, e-groups, online groups, yo le pongo misioneros digitales, ya ese es el nombre que le doy, pero todos están haciendo su parte y quiero felicitar a todos los que están colaborando para que nuestra misión continúe, porque el evangelio no está en cuarentena. Muy bien, mis hermanos, de esta manera hemos hecho nuestro repaso de la escuela sabática. Vamos a dejar aquí y quiero animarles a que formen parte de un grupo pequeño, de una clase de escuela sabática, y empecemos a hacer la diferencia en nuestros lugares, colocando nuestros talentos al servicio del Señor y no perdiendo nuestra misión. Recuerden, estudio de la Biblia, confraternización, apoyo a las misiones mundiales y ganancia de almas. Grupos pequeños en acción. Vamos a terminar con una oración. Poderoso Dios, gracias por este momento, gracias por lo que pudimos presentar a nuestros hermanos, que esta lección pueda ayudarnos a todos, a pesar de las circunstancias que vivimos, a mantenernos firmes y comunicando este mensaje maravilloso de tu evangelio a este mundo que perece. Señor, creemos en ti y creemos que este método también es una gran bendición para el crecimiento de tu iglesia, de tu reino. Oramos por tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos en la próxima semana. Que Dios te bendiga.